Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir con la enseñanza. Vamos a orar primeramente. Padre Celestial, gracias por este maravilloso día, Padre Eterno. Padre Celestial, hoy bendice, Señor, a cada uno que te está escuchando, Señor. Padre Eterno, Padre Celestial, que esta enseñanza sea, Señor, un regocijo a nuestra alma, un renuevo a nuestro espíritu, Padre Celestial. Padre Eterno, que podamos ir confiadamente a tu presencia, Señor, a adorarte, a exaltarte, Padre Celestial, y recibir esa paz que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, Padre Celestial. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a seguir. Dice, Mateos 21, del 1 al 11, dice así. Después les pongo el nombre, ¿bien? Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaré una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traérmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, Galilea. En el diccionario Hebreo Strong dice, busqué algunos significados del versículo de Mateo 21, del 1 al 11, ¿bien? Y dice así, luego significa eunseos, que es directamente, enseguida o pronto. Con significa meta, que denota acompañamiento. Desatarla significa luo, libre, abrir, soltar las cadenas, derribar, desatar. Aconteció significa hit nomaim, hacer que sea, llegar, acabar, acercar, acontecer, alcanzar, caer, cesar, comportarse, construir, convertirse, cumplir. Se cumpliese, pleró, hacer, repleto, rellenar, proveer, satisfacer, ejercer, terminar, pasar, perfecto. Rey significa Job, que significa él. Manso es praús, apacible, humilde. Sentado significa epibaino, andar sobre, montar, ascender, embarcarse, arriba. Mando significa prostazo, disponer, mandar, ordenar. Multitud significa hoslos, muchedumbre, multitud, numeroso, pueblo. Cortaban, cocto, cortar. Tendían significa trou, tender. Iba adelante significa proago, conducir hacia adelante. Iban detrás significa acoloseo, carretera, camino, estar en el mismo camino. Bendito significa eulegeo, bendecir. Señor significa curious, supremo en autoridad. Profeta significa profetes, uno que predice, orador, inspirador y poeta. Poeta. Jesús es un poeta. Bien, ahora acompáñenme. Vino manso y humilde. Vamos a Juan 12, 27 al 36, que dice así. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora.
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él atraerá a sí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Anda, entre tanto que tenéis la luz, para que no se sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Bien, voy a explicar los significados hebreos, ¿bien? Está turbado significa tarazo, incierta, remover, agitar, alborotar, conmover. Sálvame significa soso, salvar, librar o proteger, librar, misericordia, preservar, sanar y sana. Ora significa en ese versículo, significa Job, o sea, él, ¿bien? Después glorifica significa dosazo, es con X. Dosazo, rendir o estimar, glorioso, alabar, dar gloria. Después cielo significa oranos o uranos, como la morada de Dios, felicidad, poder, eternidad, el evangelio celestial. Había oído significa akou, entender, escuchar, hablar, llegar a oído, obedecer, oyente. Otros diferentes. Ángel significa ángelos, trae nuevas mensajeros. Será echado significa etbalo, expulsar, echar, expulsar, desechar. Atraeré significa helkuo, traer. Muerte significa sanatos, muerto. Morir significa agnesco, moribundo, mortal, perecer. Hemos oído significa akou, oír, entender, escuchar, hablar, obedecer. Ley significa nomos, un principio. Permanece significa menos, quedarse, estado, relación, esperar, morar, durar, perdurable. Para significa eis, adentro, tiempo, propósito. Siempre significa Jod, en ese versículo, ¿bien? Significa siempre significa Jod, que es el uno. Después, luz significa fos, que significa brillar, hacer manifiesto por rayos, luminosidad, fuego, resplandor. Sorprenden significa catalán, vano, tomar anhelantemente. Tiniebla significa sostia, oscuridad, tiniebla. Hijo significa huios, hijo. El Mesías hizo su entrada triunfal a Jerusalén, durante la cual la gente lo alabó y lo adoró con exclamación de Hosana. En Mateo 21:9 dice así, y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Diccionario hebreo Strong significa iba adelante, proago, conducir hacia adelante. Iba detrás significa acoluceo, carretera, camino, estar en el mismo camino. Bendito significa eulogeo, bendecir. Señor significa curios, supremo en autoridad. Luego Jesús enseñó a las personas acerca de su misión de salvarlas. Esta lección incluye una reseña de la semana final de Jesucristo en la vida mortal, la cual puede ayudarte a sentir un mayor respeto y reverencia por Jesucristo y su misión de salvarnos. La necesidad de salvación. Piensa en un momento, pensemos en un momento.
en el que te hayas encontrado en una situación difícil y necesitabas que alguien más te ayudara o te salvara. ¿Por qué necesitabas ayuda o salvación? Esas son preguntas y puse así. Y las respondí bien. Dice, los pecados del pecador son perdonados. Los pecados nuestros son perdonados. Y es nacido de nuevo, ¿bien? Como una nueva persona, como un nuevo cristiano, un creyente, un hijo de Dios y está sellado por el Espíritu Santo, ¿bien? ¿Qué podría haber sucedido si no hubieras recibido ayuda? Bien, puse así, estaría caminando, muerto espiritualmente y nuestra vida sería un caos. Cuando nosotros, la vida en el Señor es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque y también ir continuamente a su presencia en oración, en ruegos, en adoración, y haciendo lo que le gusta al Señor por medio de sus enseñanzas. Porque para que nuestro espíritu se vaya fortaleciendo, se vaya animando y tengas un sentido en la vida y que digas ¿para qué nací? Porque no solamente naciste para venir a trabajar, para terminar el secundario o la universidad, no, naciste para algo más, ¿entendés? Y por medio de sus escrituras, por medio de la oración, por medio del ayuno, vos vas a saber para qué naciste. ¿Cómo influyó esa experiencia en tu sentimiento hacia la persona que te ayudó, te salvó? Un éxito. Tengo propósito y un destino que me llevará a pasar por procesos, pero tendré grandes victorias. Porque el proceso te hace morir el yo y parecernos más a Jesús. Porque miramos con otros ojos a las personas. Bien, la miramos con amor. Todos necesitamos el poder salvador de Jesucristo. Todos cometemos errores que no podemos reparar. Sufrimos pérdidas que no podemos recuperar y afrontamos dolor, persecución, tragedias, cargas y desilusiones que no podemos sobrellevar solos. Reflexione sobre tu necesidad de Jesucristo. En tu diario de estudio, anota en qué necesitas que el poder salvador de Jesucristo te ayude. En esta lección, busca la inspiración del Espíritu Santo para aprender más sobre por qué el Salvador Jesucristo puede salvarnos de todos los errores, pérdidas, dolores y situaciones que nosotros no podemos resolver. Antes de entrar en Jerusalén por última vez, Jesús pidió a sus discípulos que le trajeran una cría de asna, también conocida como pollino. Los discípulos cubrieron el asna y el pollino con sus mantos y pusieron al Salvador sobre el pollino. En Mateos 21, del 1 al 7, vamos a leerlo nuevamente, dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al monte de Olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y el pollino con ella. Desatadla y traérmelos. Si alguien nos dice algo, diréis, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima de ellos. Bien, ya dimos los significados, ¿bien? Ahora vamos a Juan 12, 14 al 15 y dice así. Jesús halló un asnillo y montó en él como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Tema significa fobeo, atemorizar, alarmarse, quedar asombrado, reverencia, respetar, temblar, temer. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Bien.
Vamos a orar. Esperen. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo del Señor, Padre Celestial, gracias por este maravilloso día, Señor. Padre Celestial, que tú seas, Señor, Padre Celestial, ese Padre, ese amor, Señor, sobre los hijos y las hijas de Sión. Padre, que te buscan en lo secreto, que te buscan, Señor, Padre Celestial, para tener una respuesta, que tienen esa sed de la verdad, Señor, por medio, Señor, Padre Celestial, ese monte que es un cuarto, ese monte, Padre Celestial, que es su habitación, Padre Celestial, que cierran la puerta, Señor, y te buscan anheladamente, Padre Celestial, para que tú le traigas esa paz, que te adoran, Señor, sin importar quién, Padre Celestial, a quién le importe, Padre Celestial, Padre, porque te amamos, Padre, porque necesitamos, Padre Celestial, de tu verdad, necesitamos sanar las dolencias, Padre, trae esa restauración a cada persona, Señor, que se le ha fallecido, Padre, un familiar, que se le haya fallecido, Padre Celestial, un esposo, una esposa, un hijo, Señor, Padre Celestial, un abuelo, una abuela, una madre, Padre Celestial. Padre, que tú seas, Señor, ese amor, Padre, que cubre toda dolencia, Padre, que renueva, Señor, su espíritu, Padre Celestial, que los hace visionar como águilas, Padre eterno. Que todo hijo e hija de Sión, Padre, se pueda volver, Señor, a tu presencia, buscándote en la intimidad, Padre Celestial. Sabemos que eres real, sabemos que tú estás y que has venido manso y humilde, Padre Celestial. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, amado Rey, Espíritu Santo del Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, que tengas una hermosa semana. Chao. Bendiciones.